Hola chicos, bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Julieta y hoy les quiero presentar a una compañera de mi certificación a la que admiro muchísimo, que he tenido la oportunidad de seguir su historia, de conocerla y hay un episodio que les quiero recomendar mucho. Eh, Su historia la conocí a través del podcast Después de romperme. Se los recomiendo muchísimo, es el episodio 12. El título se llama Las dos caras de la infidelidad. Así que ya se imaginan por dónde vamos a ir. Es una parte del camino, pero también quiero que conozcan a Vero, porque si alguien resuena con su historia, si alguien se identifica con esto, sepa que Vero las va a ayudar y les va a entender. Las y los. Entonces, Vero, por favor, antes de comenzar, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Hola, Juli. Pues buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días, donde quiera que en el horario que nos vayan a ver. Pues mi nombre es Verónica Aranday y pues yo en este momento me acabo de certificar hace un par de meses como life coach. También trabajo en la industria banquera, así que tengo todavía un trabajo de tiempo completo. Tengo tres hijos y pues estoy acá con Julieta compartiendo mi historia. Mis especialidades pues son infidelidad, como ya se lo podrán imaginar. Esa es como que de ahí se abrió la puerta a todas estas otras ramas que pues que se dieron a través de que yo cometí este acto que para muchos es repugnante, pero después de que escuchen mi historia, espero que cambiemos de opinión sobre este tema que es un tabú y que nadie quiere hablar de él. Y de ahí mi siguiente pregunta, ¿por qué hacerlo, Vero? ¿Por qué sentiste la necesidad de hablar de este tema que es tan controversial, ¿no? Que es que es como un tabú, pero que casi podríamos asegurar que la mayor parte de la población hemos pasado por eso, ¿no? Apenas me comentaba, platicaba con un amigo y me decía, es que la mayor parte de la gente ha sido infiel, ¿no? Y es como de, pues sí, o sea, en algún momento de nuestra vida, digo, no quiero generalizar, pero sí nos hemos topado, ¿no? Con que nos sean infieles o nosotros ser infieles. Y es como un tabú, ¿no? No hablamos de eso, aunque haya pasado, ¿no? Y entonces es como, me encantaría saber por qué decidiste enfocarte en este tema. Mira, para la mayoría de las personas cuando le sucede esto, ya sea que tú fuiste el engañado o tú engañaste, lo primero que tú quieres es que se les olvide a todo mundo y tú quieres que jamás se vuelva a hablar, que la gente se olvide de esto que pasó en tu vida. En mi caso, tuve que pasar muchas cosas, trascender muchas cosas, alquimizar muchas cosas para poder estar en este momento enfrente de ti y contarte mi historia. Yo estoy acá para contarte mi historia porque tal vez si en algún momento de mi vida, hace 8 o 10 años atrás, yo hubiera escuchado a alguien decirme esto, tal vez yo me hubiera detenido y hubiera pensado en qué estaba a punto de hacer. Yo, o sea, como yo les he dicho en mis publicaciones, estás a punto de meter las cuatro patas o ya las metiste, escúchame, detente. Entonces, esa fue mi mayor razón, porque en realidad es mi historia, es mi mensaje. Entonces, yo tuve que hacer las paces con esto y decirme, mi pasado no me define, al contrario, se ha vuelto mi impulso para yo compartir esto, para ayudar a otras personas, hombres y mujeres, porque no puedo decir que les pasa solamente a los hombres o solamente a las mujeres, o sea, estamos expuestos, somos seres humanos que traemos un montón de cosas de nuestra vida que terminamos tal vez en esta situación por diferentes cosas. Y lo primero que yo siempre les digo, esto no es una excusa para mí, esta es mi historia. Esto fue lo que yo viví, porque escucho mucho esto que me dicen, es que te estás excusando en esto. Y yo, no, esta fue mi historia. De esta manera yo lo viví y por esto yo estoy acá. Yo no sé cuál historia te contaste tú para permitirte dar este paso de romper este vínculo entre tu pareja, ya sea tu novio, tu novia, esposos, como de la manera que haya sido. Pero esta fue de la manera que yo viví mi infidelidad y entonces por eso estoy acá contando esta historia, mi historia. Y es que justamente esa palabra, no te estás excusando cuando a veces va más sobre la crítica, sobre el juicio, ¿no? Estamos señalando el dedo de, y no nos detenemos a pensar de, bueno, ¿qué nos llevó, no? Yo en algún momento también empecé a mensajearme con un amigo, ¿no? Cuando estaba casada, eh,
y que en mi mente yo trataba de minimizar la situación, ¿no? Y era como esta parte de, eh, ¿te estás excusando o es que algo está pasando, ¿no? Y ahí sí quisiera que nos contaras más de qué estaba pasando en tu vida, Vero, porque me queda claro que no es una excusa, ¿no? O sea, no es como de, hoy amanecí, como me decías antes de empezar a grabar, ¿no? Hoy amanecí con ganas de, no, o sea, es algo que se viene sintiendo, pero quiero darte el micrófono y que tú nos digas qué estaba pasando en ese momento en tu vida, que se sentía, ¿no? Porque quienes empiezan a sentir esas sensaciones, ¿no? Ya sepan cuál es el camino, ¿no? A dónde te puede llevar, ¿no? Y que a veces algo que pensamos que es muy pequeño, algo, ¿no? Empecemos a ver el foco rojo desde una vez. Bueno, pues mira, te cuento rápidamente, Julieta, que para mí teníamos 17 años de casados, nuestros hijos, pues ya no había niños pequeños con nosotros, ya el menor ya tenía como 11, 12 años, entonces ya empezaba a haber tiempo para nosotros como pareja, más sin embargo, eso no pasaba. Entonces yo empecé a leerme libros, me leí el Kama Sutra, bueno, o sea, tú dímelo, yo me lo leí. Yo busqué terapia, fui a retiros espirituales, yo me sentaba y hablaba con mi esposo y le decía, algo nos está pasando. Yo siento que algo nos falta, como que ya nos sentimos muy cómodos de la manera que estamos y algo me falta. O sea, yo empecé a vivir estas inquietudes primero dentro de mí y se las empezaba a compartir, pero él decía, es que no pasa nada, estamos bien. Y yo le comentaba a las demás personas, a mi hermana, a mi mamá, y era como que tienes todo para ser feliz, tienes un esposo que no te golpea, tienes hijos, tienes un buen trabajo, tu casa, tienes salud. Entonces yo hasta me sentía malagradecida de querer más en mi relación, en mí, yo me sentía un poco como invisible, o sea, sentía que era la mejor mamá, yo me encargaba de que mis hijos no les estuvieran bien atendidos y que mi esposo también estuviera bien atendido, la casa limpia, aún yo teniendo un trabajo de tiempo completo. Entonces era como que yo me sentía vacía, me sentía como que no me miraban, como que si no existía, que simplemente venía acá a esta casa a cumplir el rol de mamá y de esposa, pero no esa esposa que se sentía valorada, que se sentía amada, que se sentía deseada. Hubiera yo sabido lo que sé hoy, que eso no tenía que ver absolutamente nada con mi pareja, ni con mis hijos, ni con nada, pues la historia hubiera sido totalmente distinta. Pero esta era mi historia a los 17 años de casada, sintiéndome yo completamente invisible, vacía y queriendo más. Fíjate, tú tenías 17 y yo llevaba apenas como 3 años de casada. No, o sea, es como, pero me sentía igual, ¿no? Esa parte de, no sé si llamarlo como de, me faltaba esa parte de cubrir el rol de mujer. Yo no tengo hijos, ¿no? Pero era esa parte de soy la profesionista de este lado, la esposa, pero como que ese papel yo sentía que se me había quedado, ¿no? Como en algún lugar, como que no había esa sensación, ¿no? Decías, me siento invisible. Sí, o sea, es esa sensación de estamos dos en la misma casa, ¿no? Pero cada uno de su lado, en diferentes espacios, ¿no? Nada más estamos ahí, pero no la conversación mínima, ¿no? El saber que estás ahí, pero no hay más. ¿Sabes, Julieta? Y yo no sé en qué momento, a lo mejor fue a los 3 años, a los 5 años, pero creo que el hecho de tener hijos pequeños como que vinieron a ocupar mi mente. Venían a ocupar mi mente con todas estas actividades que yo tenía que hacer para ellos, desde llevarlos a la escuela. A mí me gustaba que estuvieran en todos los deportes habidos y por haber, actividades. Entonces, era como que eso tapaba un poquito y como que no le daba tiempo a yo querer más o a decir que algo me hacía falta. Pero en el momento que los niños se crecen y que ya no me necesitan tanto, que empiezan a ser más independientes, es cuando yo me empiezo a sentir menos necesitada, que solamente estaba ahí para cubrir las necesidades básicas y darles amor, sí, claro, pero entonces ya era como que empezaba a tener más tiempo para mí.
esa es la palabra, o sea, empezaba a haber más tiempo para mí porque ya no me necesitaban de que bañarlos, de que peinarlas, o sea, ya empezaban a tener sus amiguitas, ya no empezaban a que querían que mamá llegara del trabajo y se sentara a jugar con ellos, ya era como que empezó esto de la tecnología también, de que ya casi todos los niños con sus tabletas, con esto y con lo otro, entonces empezaba a encontrarme yo con todo este tiempo y qué hago. Entonces era como que sí, está bien, me ponía a leer libros, a tomar algún curso, a tejer, a bordar, o sea, hacer, pero seguía ese vacío dentro de mí diciendo, algo me falta, algo me falta. Y también que se proyectaba en la relación de pareja, ¿no? Pareciera que no, o que son cosas independientes, pero era como el vacío que traigo aquí, ¿no? Y se proyecta en mi pareja, ¿no? Y hay esta creencia de que a veces la otra persona es la que tiene la culpa, ¿no? Entonces, ¿cómo nos, cómo veías a tu pareja en ese momento, a tu esposo en ese momento contigo, cuando platicabas con él? ¿Qué pasaba, ¿no? Que te llevaba a este punto de decir, es que no sé si era esa palabra, si esa es la palabra, no me entiendes o qué es lo que estaba sintiendo, porque me imagino que quisiste hablar con él de esto. Oh, claro, lo intenté muchas veces. ¿Y sabes cuál era el sentimiento? Yo me sentía que no validaba mis sentimientos. O sea, yo intentaba siempre como que traer esto de que no pasamos suficiente tiempo juntos, ya no me tomas de la mano, ya no me dedicas canciones, ya no me chuleas. Nuestras pláticas eran repetitivas de que ya llevaste a los niños a la escuela y esto, o sea, era siempre la misma plática cada mañana que yo le llamaba a su trabajo, cuando estaba yo rumbo a mi trabajo, le llamaba y la plática era exactamente la misma. Ojalá y que lo hubiera grabado para que ahora nos riéramos de escuchar, no sé qué, era exactamente, o sea, él me hacía las mismas preguntas y yo eran las mismas respuestas. Que ahora quién sale a qué hora, o sea, era básicamente lo mismo. Entonces, cuando yo intentaba hablar con él, era de que mujer, 17 años, o sea, no seas cursi. Yo me acuerdo que a mí me encantaban los temerarios. Y yo le decía, yo a veces ponía los temerarios y él me decía, eso es para enamorados. Y a mí me dolía en el corazón que me dijera eso. O había una ocasión que pues yo me puse romántica y llené el cuarto de velas y él llegó y me dice, oye, estás loca, vas a incendiar la casa. Entonces eran estas cosas que a mí me hacían sentir como que pues no había ni fu ni fa y yo tenía la certeza de que él no estaba pensando en ninguna otra mujer porque él es una persona que no te sabe mentir, o sea, que si él me dice una mentira a los 5 minutos ya me dijo la verdad porque no sabe, él no sabe mentir. Entonces yo sabía que por ahí no iba la cosa, pero yo no podía entender por qué él simplemente había perdido el interés de nosotros como pareja. Entonces era como que él es el culpable de esto, él no me está dando lo que yo necesito, entonces pues me doy permiso de que alguien más me dé esto. Entonces empecé a recibir este tipo de consejos de que me decía, no pasa nada, nada más vas a platicar. No, o sea, y siempre, y me acuerdo que me decía, es que tú nada más asegúrate que no vivas cerca de ti, nada más vas a platicar con la persona y no pasa nada. Tú no te enamores, acá es nada más para platicar, para que te entretengas y para que no te sientas solo. Si tu esposo no te dice que qué bonita estás, alguien más te lo va a decir y no pasa nada. Y así empezó todo. Cuéntanos, Nero, ¿qué más pasó? Porque es aquí donde, híjole, son esos focos rojos, ¿no? De los que tenemos que darnos cuenta de, bueno, o sea, esa vocecita que nos dice, hay alguien, ¿no? Él no te está dando, pero tampoco tenemos como el valor de hablar. O sea, no sé, nuestra manera de hablar no es la adecuada, ¿no? Porque a veces sí lo pedimos, pero es como más como una demanda, no sé cómo Sí, llamarlo, ¿no? Porque todavía estoy presentando mi historia, pero es como más como una demanda de, hazme caso, ¿no? O sea, que no sabemos expresar, o al menos ese fue mi caso, ¿no? No sabes expresar lo que quieres y qué necesitas, ¿no? Que esperas que el otro lo adivine y, y tú llevas como tiempo pensando en, bueno, ¿qué hago? Porque mi corazón, mi corazoncito lo que siento aquí se siente muy feo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó, Vero?
¿qué pasó con esta situación? Porque aquí el spoiler de esta historia es que Vero sigue con su esposo. Después de esto pudieron conciliar su relación. Sé que es un trabajo titánico. Yo admiro eso porque sé el trabajo que implica, ¿no? Y bueno, ahorita andaré por esa parte. Eh, pero ¿qué fue pasando? ¿Qué pasó en este mensaje que era como, pues, solamente necesito que alguien me ponga atención? Bueno, pues ahí se me ocurrió la brillante idea de que yo me podía hacer un perfil falso en Facebook, porque era lo que usaba yo más antes. Entonces, pues me hice este perfil falso donde dije, bueno, yo voy a conocer hombres y mujeres de todo el mundo, de todas partes, aquí no pasa nada, yo nada más necesito platicar porque tengo tanto tiempo en mis manos, ya no sé qué hacer, entonces pues me voy a dar el permiso de hacer esto. Ahí reconecté, nunca he contado esta parte de mi historia, primicia. La primera persona con la que yo reconecté fue con un exnovio de mi juventud cuando yo tenía 14, 15 años. Entonces era de platicar, a mí me gustaba mucho platicar con él, platicábamos estas historias de que mis papás no me dejaban andar con él porque en ese tiempo él era 4 años mayor que yo, entonces pues me miraban a mí una niña de 14 años y él de 18, entonces mi mamá encontró una carta de su mamá que quería que nos casáramos ya, entonces mi mamá me dijo, no vuelves a hablar con este muchacho, entonces pues me lo quitaron, él se movió de ahí porque era mi vecino, vivía enfrente, entonces volvimos a reconectar y teníamos todas estas historias que platicar. Él estaba casado, él era un hombre casado, entonces pues yo decía, no pasa nada, estamos solamente platicando. Y pasábamos horas y horas platicando hasta que su esposa lo cacha. Su esposa lo cacha. Y él ya me empezaba a decir que me quería, que él siempre había querido volverme a encontrar, porque para esto ya habían pasado como, no sé, como 20 años de no saber de nosotros. Entonces era como que yo siempre había querido volver a verte, porque tú eras el amor de mi vida y esto, y como que esto me gustaba que alguien más me viniera y me dijera estas cosas que por 20 años estuve pensando en ti. Yo decía, y el que tengo acá, pues ya ni piensa en mí. Entonces era como estas sensaciones que me pasaban a mí y pues cuando su esposa lo cacha, él decide, yo ya no quiero estar con ella y para esto ya habían pasado cosas que yo hice que no debí de haber hecho, como haber compartido fotos conmigo. Así que chicas, chicos, de verdad, no compartan fotos con alguien nada más porque no tienen nada que hacer. Esto fue lo que a mí me metió en un gran problema, que compartí fotos íntimas y que cuando yo, porque no nos veíamos, era una relación a distancia, él vivía lejos de aquí, o sea, ni siquiera vivía cerca. Entonces, cuando lo deja su esposa, entonces él tiene la libertad de venir acá. Entonces yo no quería, o sea, yo no quería verlo, pero entonces a mí me cayó, empezó a caer esta carga sobre mí de ahora tienes que estar con él porque su esposa ya lo dejó. Y cuando, como yo cuando las veces que yo quise terminar esta relación, era una persona muy violenta, una parte que yo no conocía de él. Él tenía una parte muy dulce, muy todo, pero lo hacías enojar y era una persona que explotaba y no estoy acá para echarle tierra, pero era la manera que yo vivía la relación. Yo le tenía mucho miedo porque él tenía cosas mías que siempre me amenazaba y siempre me decía, ah, pues se las voy a mostrar. Había veces que encontró el número de mi esposo en Facebook, le marcaba anónimamente, o sea, era para que yo supiera que él era el que tenía el control. Entonces era una relación que, aunque yo no sentía una atracción física, yo tenía que mentir que quería estar con esta persona, le tenía que decir que lo amaba. Poco a poco me lo fui retirando, una historia de mentiras de que yo me tuve que inventar para que él no quisiera verme físicamente. Y literalmente cuando se descubre mi historia, con esta nueva persona que aparentemente yo me enamoré, que es ahora sí que donde yo vivo la otra cara de la infidelidad, es Ujú. cuando explota todo. Entonces mi esposo no solamente se entera de con el que está ahorita, sino con lo que había pasado al principio. Entonces fue una doble, ahora sí que, pues doble bomba la que le cayó a él. Pero pues
vino a liberarme y vino a traerme acá para poder conocerte. Hoy me puedo reír de esto, pero en su momento, obvio, era algo muy duro de procesar para mí. Y el tema que a mí como que me atañe, ¿no? ¿Qué onda con la ansiedad? Porque, híjole, o sea, La no me ansiedad puedo a mí, imaginar. o Sí, sea, no, era una ansiedad con la que yo no podía. O sea, ¿te imaginas tener que inventar cosas para yo salir de la casa? Porque si no vienes, si no sales, si no, o sea, y si no, o sea, era un hombre que se atrevía tanto a pasar por enfrente de mi casa porque yo cometí todas estas cosas de que jamás pensé que me fueran a voltear la tortilla y que él sabía dónde vivía yo, mi dirección, porque pues ahorita es fácilmente encontrar, al menos acá en Estados Unidos, encontrar la dirección de una persona, entonces él como que venía y pasaba, entonces yo vivía con la ansiedad a mil. O sea, mi manera de que la ansiedad se me manifestaba a mí era, me daba mucho en el estómago, o sea, dolor horrible, me daba una colitis espantosa, me daban ataques de taquicardia, o sea, mi corazón se quería salir y yo me arrancaba el cabello. O sea, era de que estar arrancándome el cabello, o sea, era tanto que había un momento que cuando ya me dolía el dedo, cuando la uña de estar haciendo, jalándome, era cuando yo me daba cuenta que era lo que estaba haciendo. Entonces, sí, la ansiedad estaba a mil por hora, o sea, no había un momento de paz ni tranquilidad, pero tampoco era valiente para salir de esto. No me atrevía, o sea, no me atrevía a decir, ni modo, que explote la bomba, voy a decir lo que me está pasando. Me daba la vuelta un montón de veces, me acercaba a mi esposo y le quería decir porque yo ya no podía, o sea, yo ujú. ya estaba en el punto de colapsar y luego decía, o sea, no puedo, no puedo, no puedo, porque otra cosa era que ante los ojos de mis papás, yo era la hija perfecta, la hija con principios, o sea, entonces yo me dolía en el alma decepcionar a mis padres. Entonces, eso aumentaba más la ansiedad. Ay, pero, o sea, sí, es que te entiendo perfecto. O sea, wow, o sea, me imagino que cuando todo esto se destapó fue como de, por fin sientes paz, ¿no? O sea, hay una parte de ti que dice, ya por fin la taquicardia, ya todo acabó, ¿no? Porque la mentira es como de algo que va construyendo todo esto, ¿no? Que te va, ahora mantén la mentira, ¿no? Y Sí, es que era acuérdate. de una mentira, era otra mentira, a otra mentira, a otra mentira. O sea, entonces yo traía este peso sobre mí que yo ya no podía con él. O sea, en mí te digo, o sea, no había un momento de paz ni tranquilidad. Yo estaba en alguna fiesta, en algún evento, en lo que yo estuviera, y yo nunca estaba ahí. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente estaba a mil por horas porque era, ¿qué le voy a decir al otro? Porque cuando yo conozco a esta otra persona, era como, él no sabía que yo era una mujer casada, él no sabía que yo estaba casada. Entonces, era como que, ¿qué le tengo que inventar para que no se dé cuenta que estoy acá con mi esposo si salíamos de vacaciones? Era o sea, te digo, o sea, todos los días yo hacía ese pozo más hondo, más hondo, más hondo, más hondo. O sea, yo no le miraba fin y pero tampoco vuelvo a lo mismo, no tenía el coraje, la valentía para decir, ya no puedo más con esto. Era como cuando dices, prefiero vivir con esta angustia a yo venir y decir, esto es lo que me está pasando. Sí. ¿Qué era lo que sentías que te estaba faltando en tu vida? O sea, todo esto que empezó como a salirse de control, ¿no? Hubo un momento en el que pensaste de, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me falta? ¿No? ¿Qué fue eso que te hizo que todo tronara, que dijeras, algo está pasando aquí, ¿no? Ya necesito voltear a verme porque no puedo ya con esto. Pues fue en el momento en que digo, o sea, cuando explota la bomba y que se da cuenta y que pues hay se da como una separación entre nosotros, yo decido continuar la relación que yo tenía con esta otra persona porque, La ah, separación con tu esposo, ¿no? Y sí, ahorita es la otra. Ajá, ok. sí, entonces fue lo que me llevó a mí a empezar a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? Y fue porque con la otra persona, pues él también me estaba haciendo infiel a mí. O sea, él también me estaba haciendo infiel a mí y pues yo le estaba ayudando económicamente y en el momento que él ya no me necesita económicamente, me dice muchas gracias por participar,
tú tienes muchos, ya él, para ese entonces él ya sabía que yo estaba casada y pues me dice, ¿sabes una cosa? Ya no quiero seguir más contigo, gracias por participar, nos vemos. Y es ahí donde mi mundo se cae, porque yo me decía, o sea, todo lo que yo hice por ti y ahora tú me estás dejando como un mueble viejo que ya no necesitas, ya no tienes uso para mí, entonces pues ya me tiras a la basura. Entonces fue cuando yo intenté suicidarme. Yo intento suicidarme y es cuando mi esposo regresa a mi vida y viene a decirme, yo no te puedo dejar sola, yo todavía te amo, vamos a reconstruir esto. Y es acá donde estaba mi culpa, o sea, todavía que no me dejaba, que no me permitía seguir porque yo decía, o sea, todo lo que hice, porque, o sea, la lista de mentiras, la lista de engaños, todas estas cosas, esta ansiedad que yo todavía venía sintiendo, a pesar de que sí, ya se descubrió ya todo, pero era como que la culpabilidad ahora solté la mentira, solté el engaño, pero ahora me cargué la culpa. Y entonces era como esas películas donde te ves, donde miras al monje que está con su látigo castigándose, así estaba yo castigándome a diario, o sea, soy esto, soy una basura, como se me ocurre, y caí en lo más bajo, te digo, después de que intento suicidarme, y literalmente yo siempre cuento esta historia de que agarro mi celular y yo le pongo ahí en Google, ¿cómo me amo? O sea, y es cuando yo empiezo a leer y empiezo a buscar cómo me escojo, o sea, porque a pesar de que la otra persona me había hecho esto, yo todavía aparentemente sentía este amor por él y quería, no importaba que lo que me hubiera hecho, yo quería que él regresara y que me escogiera a mí. Entonces era esta, pero a la vez yo sabía que acá de este lado había una persona que me amaba, me respetaba y estaba dispuesto, perdón, a perdonarme, a reconstruir nuestro matrimonio, a volver a empezar de cero, sin juicio, ¿cómo es la palabra? Cuando te están recordando a cada rato, o sea, que te están Sin diciendo resentimiento. resentimientos. Entonces era aquí ahora esta pelea interna de que ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde me hago? Entonces fue ahí lo que me llevó a mí a empezar a buscar ayuda, a empezar a ver qué era lo que me estaba faltando, por qué diablos me había metido. Yo que te perdí Ya, tantito, pero ya regresaste. Me quedé en, ¿por qué diablos? ahí estoy. Sí, ya. Okay. Me quedé en el por qué diablos. Sí, o sea, ¿por qué diablos estoy yo buscando esto? O sea, ¿por qué yo quiero más de lo mismo? ¿Por qué me metí a este hoyo? ¿Por qué no puedo salir de ahí? Y en todo este pasó, o sea, quiero tocar la culpa, ¿no? Porque realmente es como esta sensación, ¿no? De querer ah, darnos durísimo, ¿no? Que también va muy de la mano con la ansiedad, ¿no? Porque es, como me dijiste, ¿no? Soy una basura, ¿no? Porque esta sensación de lastimé a alguien, ¿cómo pude haber lastimado a alguien, ¿no? Y que nos da mal plan, pero la otra cosa que también que mencionaste es, híjole, el que alguien te perdone, ¿no? Que lo haga de manera sincera, que sea con una muestra de cariño y que a veces eso es lo que más culpa genera, ¿no? Que no es como, o sea, que en lugar de verlo como, wow, o sea, es una nueva oportunidad de empezar, ¿no? Me genera culpa. Y la otra, no sé cómo llamarlo, yo a veces siento que era como una manera de, en mi caso, como de, me dices que no, pero yo quiero el sí. O sea, como de este perseguir, de aferrarte a alguien, ¿no? O sea, ya ni siquiera quiero que me ames, quiero que estés aquí, porque no sé, híjole, a veces lo he pensado yo como un trofeo, como algo así, ¿no? Digo, mi parte de ya ni siquiera es que te quiera a ti, sino solamente quiero que estés conmigo, ¿no? Porque no puedo imaginar que alguien no quiera estar conmigo.
no sé si algo era parecido a ti o cuál era en tu caso esa No, sensación sí, de, sí, o sea, creo que era mucha parte de mi ego el que se veía como que, pues, lastimado de que no me habían escogido a mí. O sea, que la otra persona había decidido escoger a la otra a su pareja porque pues ella era mucho más joven que yo. Entonces, o sea, aquí venía todo esto, o sea, yo le di todo, o sea, no simplemente le di mi tiempo, le daba mi dinero, le daba mi amor, o sea, yo literalmente decía, yo lo hice. Yo lo hice porque él andaba con la cabeza cuando yo lo conocí, o sea, no era absolutamente nadie, ni literalmente yo me decía, es que yo lo hice, yo le di esta seguridad que él no ujú, tenía, yo le levanté, entonces, ¿cómo alguien más se lo va a quedar? Entonces, no importa que me haya tratado como chancla, no importa que me haya tratado como basura, yo lo quiero conmigo. Y era esta ansiedad que no me dejaba literalmente dar pasos porque, o sea, yo estaba todo el tiempo en mi celular, checando, viendo, o sea, tan ridícula que hasta mandé un detective privado a seguirlo. O sea, estaba yo tan mal, o sea, que hasta me estafaron, un detective hasta me estafó, o sea, y no fue uno, fueron varios, o sea, entonces yo estaba tan mal, no haya hacer, o sea, la ansiedad al 1000 por hora, chantaje sentimental, todos estos sentimientos, pero por otro lado, como dices tú, yo acá había alguien que me quería, que me respetaba, que estaba dispuesto a borrar y continuar de nuevo, pero yo aferrada y amachada con lo que, ¿me entiendes? Era como que yo me decía, ¿y qué tal si me permito regresar con mi esposo, pero luego voy a tener que pagar con él? O sea, ¿qué tal si es nada más el gancho? Y sí te luego me va a entiendo. hacer lo mismo a mí, y luego él me va a hacer lo mismo a mí. Al menos a este ya lo conozco, ya sé que sí me lo va a... O sea, era hasta ese punto que llega a la mente que yo decía, al menos acá ya lo conozco, era como el dicho de que más malo por conocido que bueno por conocer. Entonces yo decía, o sea, mejor acá porque ya sé, yo ya sé lo que me espera con él, pero acá con mi esposo, a pesar de que lo conozco, ¿qué tal si me da una cucharada de mi propio chocolate y entonces, pues no, no, entonces sí, o sea, era una... Qué fuerte, porque, o sea, sí, o sea, la mente nos dice ese tipo de cosas. Hubo algo muy parecido que me dijo, ¿no? Que era como un, ay, te mereces esto. O sea, mi esposo me fue infiel varias veces y yo me mensajea con este amigo, ¿no? Y cuando en algún momento nos íbamos a separar, me mensajé más con este amigo pensando que íbamos a lo mejor a volver. No pasó. Me arreglo con mi esposo porque pues pasa el terremoto aquí en México y sentía tanta culpa que me acuerdo que una vez iba así en las escaleras del metro y dije, o sea, me dije a mí misma, es que esto, no, es que al menos, así la frase casi que tú dijiste que me vino así a la mente de, es que al menos sabes con quién es este y es lo que te mereces, porque tú estás actuando igual, ¿no? Y que es otro foco rojo que se enciende, ¿no? Porque es como tú misma diciéndote, no mereces más, ¿no? Sí, esto me pasa mucho en sesión con mis clientes, o sea, veo mucho esto de que sé que mi esposo o mi esposa me fueron infiel, pero, o sea, creo que yo de cierta manera provoqué esto. Entonces, o sea, una de ellas me decía, es que a pesar de que yo no le fui infiel, pero platico mucho con mis compañeros en el trabajo. Y es así como que, pues no, o sea, si estás platicando, ¿cómo estás? No, nada más a mí me gusta platicar, nunca hemos hablado de nada, pero ya es como que, ok, entonces ya me siento culpable porque estoy platicando con un hombre que no es mi esposo. O sea, estoy platicando solamente, aquí no hay tema de romanticismo, nada en lo absoluto, ni me está proponiendo nada, pero Ujú. porque yo estoy platicando, entonces tengo que aguantarle lo que mi esposo me hace. Oh, o sea, sí, claro. Sí, O sea, es sí, como un foco de, cuando empiezas a sentir culpa,
¿no? Algo hay ahí, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que esta experiencia te enseñó, ¿no? ¿Qué es lo que ahorita rescatas de esto? Porque es muy fácil criticar a alguien, ¿no? Y como te decía, la mayor parte de las personas en algún momento hemos sido infieles o nos han sido infieles, ¿no? Pero ¿qué es lo que podemos rescatar de esta experiencia, ¿no? A veces se nos va en el resentimiento hacia la otra persona, ¿no? Cuando nos fueron infieles, ¿no? O cuando nosotros fuimos infieles hacia la culpa, ¿no? Que a veces está tan desbordada, ¿no? Que es como de, voy a hacerte feliz. O sea, hacemos como promesas, cosas desde nuestra culpa totalmente, ¿no? Y en ambas, tú que viviste ambas cosas, ¿cómo, cómo cuál dirías tú que fue el aprendizaje, ¿no? Que te dejó esta experiencia hacia ti? O sea, lo que tú aprendiste de esto, porque hay muchísimas emociones involucradas, ¿no? Hay muchas cosas que pasaron. Bueno, mira, hay algo que a mí me gusta decir mucho y lo he dicho mucho últimamente en estos días, que criticones hay muchos. Personas que quieren ayudar hay pocos, sobre todo sobre estos temas, porque para poder ayudar con alguien con este tema tienes que ser vulnerable, tienes que contar tu historia, hay que decir cómo lo viviste, cómo lo pasaste. Entonces, si hay alguien todos conocemos a alguien que ha pasado por una infidelidad, que alguien que conoce a alguien que le pasó a su mamá, a su papá. Todos conocemos a alguien que le fueron infiel o que están siendo infiel. Entonces, criticones ya hay muchos. Necesitamos gente acá que quieran ayudar, que quieran. Entonces, yo siempre les digo a las personas que van y me critican en mis redes sociales, siempre les digo, si tú tienes una relación fuerte, consciente, estable, cuéntanos cómo lo has logrado. Si de esa manera puedes ayudar, por favor, ayuda. No critiques si no sabes la historia de la otra persona, porque para señalar somos, ah, pero rapidito. O sea, para criticar y señalar y condenar somos bien rápidos. Entonces, para mí lo que me dejó esta experiencia es justo eso, ayudar a otras personas. Transformó mi vida y ahora sí, como lo dice nuestra querida mentora Esther, lo peor que me pasó fue lo mejor que me pasó. O sea, ese es como mi lema favorito y me lo digo siempre. O sea, a pesar de que fue algo tan sucio, tan vergonzoso, algo que marcó mi vida de cierta manera, yo puedo agradecer eso en mi vida. Y hace un par de días cumplíamos 26 años de casados y yo le decía, ah, sí, yo le, Felicidades. gracias, yo le decía a mi esposo, ¿sabes? Vamos a dejar de poner un juicio a esto, ni fue bueno ni fue malo, simplemente fue. Esto nos ha llevado a crecer, nos ha llevado a madurar, a, a empezar a notar muchas cosas de nosotros que antes no notábamos, nos ha fortalecido, nos está permitiendo tener la vida que siempre anhelamos. Realmente estamos teniendo la relación consciente que anhelábamos tener desde antes. Ya ahora ni tú me haces feliz, ni yo te hago feliz. Ahora somos responsables cada uno propio de su felicidad, nos permitimos hacer nuestras cosas, pero siempre estamos buscando tiempo de calidad. Entonces me ha dejado tantas cosas que para mí sería imposible resumirte todo, pero lo más bonito para mí es que ahora yo puedo usar esta experiencia para ayudar a otras personas, para acompañarles en sus procesos, para que se sientan seguras, para no señalarles con el dedo, para no criticarles, para que tengan su espacio seguro y me digan, yo estoy pasando lo mismo de las dos formas, porque yo recibo personas tanto que están siendo engañadas o ellas están siendo las personas infieles. Entonces, para mí eso ha sido como que muy sanador porque una de mis compañeras Paz dice, ella siempre dice, sanas tú y sano yo. Entonces, aún en lo que esta persona viene acá a mi vida y me está contando y le estoy acompañando, lo que ella está sanando o él está sanando, también lo estoy sanando yo nuevamente. Me vuelve a permitir a sanar estas emociones de la manera de que cuando ya escucho yo aquello que me están contando, ya no se me retuercen las tripas, ya no siento aquella contracción, o sea, ya cuando cada vez que yo puedo decir cuál es una de tus especialidades y yo la puedo decir
sin que se me apriete en el estómago, eso quiere decir que ya lo estoy sanando, que ya lo estoy, que cada día me siento más segura, que ya no es algo que me marca y y que ahora sí, como les decía el otro día en un TikTok, o sea, ya no me hace sentir como una cucaracha. Qué bello ver. Oye, pero una pregunta, vamos a regresar tantito a uno que nos comentaste. Me decías que cuando esa noche buscaste en Google cómo me amo, ¿qué te llevó a hacerte esa pregunta? O sea, ¿qué te dijo aquí, ¿no? Este es el camino, ¿no? Porque, eh, no sé, me llama mucho la atención esa historia, ¿no? De ya casi estabas pensando en quitarte la vida. Y esa es una decisión muy seria. Sí, no, o sea, yo ese día cuando esta persona me dijo no quiero estar más contigo, yo vine a casa, dejé todas mis cosas más importantes que yo traía conmigo y manejé hasta el mar. Yo vivo como a 1 hora del mar, de la playa. Me fui, era temprano, era como la 1 de la tarde y yo llego allá y me siento en la parte trasera de mi camioneta y empiezo a hacer cartas para todos, para mi familia, para todos, o sea, y quité mi locación, que nadie supiera dónde estaba. Esta persona, no sé por qué, o sea, yo le dije que lo que iba a hacer, que estaba en el mar, que en verdad que yo iba a terminar con mi vida y me habló la otra para decirme que no lo hiciera y que no sé qué. Y como a los 5 minutos me estaban mandando, porque cuando la otra persona se asusta, perdón, mi perrito está ahí ladrando, No te Benny, preocupes, Fer. y, um, y cuando él le dice, ya ves, por tu culpa, o sea, él le habla a la novia y le dice, o sea, porque yo tuve que decirle a Verónica que ya no quiero estar con ella, pues ahora se va a matar. Entonces ella primero me habla y me dice, pues no lo hagas, y luego cuando él le dice, ¿sabes qué? Pues no puedo dejar que ella haga esto. Entonces ella me empieza a mandar mensajes y me dice, métete, métete al mar y ahógate y por favor, o sea, entonces como en burla. Entonces, cuando ya pasa la tarde y llega la noche, se oscurece y yo decido, ahora sí, le hablé a mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Estoy en tal parte y me voy a morir porque yo ya no puedo con esto. Le conté lo que me había pasado y dejo todas mis cosas y empiezo a caminar lentamente hacia el mar. ¿Por qué te platico esto? Porque era una playa que estaba desierta, no había nadie ya, o sea, estaba ya solo, era el último acceso a la playa y Dios no quería que fuera mi tiempo todavía, porque entró un guardacostas. Él dice que él no sabe por qué entró, que él sabía que esa área de la playa está muy desierta a las 9 de la noche y le dio algo por entrar. Y mira mi camioneta ahí, el único mueble ahí. Entonces él se baja y empieza a ver y mira las llaves y mira el celular que estaban ahí. Y eso él dice que él se le encendió ese foco y dijo, algo está mal. Entonces saca sus faroles que ellos cargan y me mira que yo ya llevaba la agua hasta el cuello y va y me saca, va y me saca o sea, Dios es algo grande. bastante, Dios es grande, no era mi tiempo, Dios tenía otro propósito para mí y por eso hoy lo puedo decir con una sonrisa en mi boca y decir, Dios me ama, Dios me cuidó ese día, Dios no me quería a su lado todavía, Él tenía todavía para mí una misión. Entonces, cuando yo hoy regreso a casa, esa noche, yo dije, Dios mío, ¿hasta dónde he caído que valoro tan poco mi vida? Estaba dispuesta a que mis hijos, a que mis padres pasaran por la amargura de saberme que fui una cobarde. ¿Por qué estoy yo buscando allá afuera algo? ¿Por qué no me quiero ni yo poquito? O sea, ¿por qué estoy dispuesta a dar mi vida por alguien que no me quiere? O sea, tengo que entender que esta persona no me quiere, no me ama, pero ¿cómo me va a amar si ni siquiera yo me estoy amando? Si yo me estoy poniendo de tapete, si yo estoy a punto si me meto al mar y estoy decidida a terminar con mi vida. Entonces, esa fue donde yo tuve esa noche de decir, ¿cómo hago esto? ¿Cómo cambio mi historia? ¿Cómo me empiezo a escoger? ¿Cómo empiezo a saber que sí? O sea, para mí que Dios me salvara fue como la validación o como aquella luz que se encendió en mí que decía, hay alguien que me quiere,
si hay alguien, o sea, hay una persona que me ama. O una persona no, o sea, la creación, Sí, Dios, o sea, hay alguien que me miró, que a pesar del mugrero de persona que soy, se dignó a verme y decir, no es tu tiempo, tengo un propósito para ti. wow, qué increíble historia. Algo me dijo que tenía que tocar ese punto porque es cuando te das cuenta de que, o sea, cómo se van juntando las piezas, ¿no? O sea, ya estabas decidida, ya estabas aquí No, con él, ya estaba ya. ahí, ya estaba ahí. Y que se juntara todo, ¿no? Y que lo siguiente que pensaras, o sea, todo eso te llevó a la siguiente reflexión de, es que no me estoy amando, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue tu siguiente camino, Vero? ¿Qué empezaste a hacer cuando te das cuenta de eso? ¿Qué empezaste a hacer? Empecé a escuchar podcasts, empecé a escuchar videos, empecé, o sea, era un hambre que yo tenía de cómo se hacía esto. Yo quería saber cómo volvía mis ojos a mí, cómo me reinventaba. Y fue ahí donde un día me topé con Reinvéntate Podcast, porque era un hambre que yo tenía de saber cómo podía sanar mis heridas, cómo me podía escoger, cómo me podía amar, cómo podía yo dejar de esperar que el mundo me validara, dejar de esperar la atención de las otras personas y tomé responsabilidad, porque te digo, es súper fácil culpar a todo mundo, o sea, y cuando yo cuento la historia con estas personas, no es para culparles, yo estoy tomando mi parte, ellos se tendrán que hacer parte de lo que ellos hayan hecho en su vida. Yo en este momento estoy tomando mi responsabilidad y si cuento mi historia de esa manera es porque fueron partes que tuvieron pues como que mucho poder en mi vida y por eso tengo que, o sea, en este camino, en este proceso, en esta infidelidad, tengo que mencionarla, si no, créeme que ni siquiera lo hiciera. Pero fue ahí donde yo quería saber más, me empecé a leer libros y fue donde yo me topé con Esther y en el momento que yo escucho a Esther es como que mi mente se ilumina y es como que yo dije, o sea, esta mujer tiene lo que yo necesito, o sea, era como que entre más yo la escuchaba, era como que más todo me hacía sentido, era como que yo la conocía de toda la vida y exactamente era como que yo buscaba un episodio y lo que decía era como que era justo lo que yo tenía que escuchar. Entonces fue ahí donde literalmente, o sea, yo les digo, yo dormía, comía, cenaba, me bañaba, iba al baño con el audífono puesto las 24 horas del día, o sea, sin exagerar. Yo O también. sea, yo me escuché todos sus podcasts, o sea, no hay un podcast que yo no te haya escuchado y hay unos que Igual, literalmente mi favorito, el 206 yo me lo he escuchado como 100 veces y se llama Escógete a ti, de o ti. sea, ese sí, o sea, ese yo me lo escucho cada vez que se me olvida y que algo me pasa, voy y lo escucho nuevamente y, ok, es como mi recordatorio de que me tengo que escoger a mí. Y pues fue ahí donde un día yo escuchaba uno con Luana Amor, donde estaban hablando de la certificación y ella decía, o sea, si tú quieres hacer esto, no tienes que esperar a sanar, porque ese era mi pensamiento. Cuando yo esté mejor, entonces me voy a inscribir a Sherpa. Entonces, cuando yo escucho esto, fue como que me dio el permiso de decir, no tengo que esperar, creo que lo necesito en este momento, creo que sería lo mejor que me pudiera pasar en este momento de mi vida y decido invertir en mí. Y ahí lleno la aplicación y pues el resto de la historia pues ya te la sabes. Aquí estoy, aquí estoy. A mí me sorprende cómo a veces en momentos de mucha, o sea, cuando todavía ni siquiera hemos acabado de pasar, ¿no? Cuando ni siquiera hemos pasado la colina, si no estás como por aquí arribita, ¿no? Dos escalones más arriba, tres escalones más hacia arriba, encuentras el propósito. O sea, me sorprende esa manera en la que no hemos llegado a la cima, ¿no? Pero tú ya sabes, ¿no? Tienes la certeza de que es esto, o sea, que esto es importante, que tienes que hablar de esto. Digo, a mí me pasó lo mismo. Cuando entré a Epic Heart fue que encontré mi propósito, ¿no? Pero era como de, wow, o sea, ni siquiera es en tu mejor momento, a veces es en los momentos, ¿no? En los que estás empezando a encontrar el camino cuando esto aparece. Wow, Es que yo pienso que si yo hubiera estado bien, ni siquiera hubiera estado buscando podcast.
¿Me entiendes? O sea, es Sí. en los momentos, es cuando estás necesitando algo, o sea, que es cuando te digo, yo estaba hambrienta, yo quería saber, quería entender, no entendía todo lo que había pasado dentro de mí y por qué había permitido tantas cosas en esta etapa, en estos meses, en estos años, porque había permitido tantas cosas, tantas como las que yo hice, como las que yo permití que me hicieran. Entonces, por qué estoy viviendo todo esto? Pero ahora lo puedo ver con amor, puedo agradecer a todas las personas involucradas y mandarles toda la luz del mundo y decir gracias por lo que viniste a enseñarme, porque yo sé que en algún momento, en algún momento, en alguna otra vida, algo me quisiste y me tenías que venir a enseñar esta lección. Ya te quedaste de entender. Hay, ¿nos podrías decir como tres cosas que tendría que entender alguien que esté pasando por una situación similar, que ya esté siendo infiel o ya esté a punto de ser infiel, ¿no? ¿Qué es lo que tendría ella o él que entender, ¿no? Que está pasando. Que todas las cosas pasan por una razón, que detrás de esto hay un propósito, que deja de culparte y toma responsabilidad, porque es lo que yo siempre les digo, o sea, mientras sigas con la culpa y no tomes responsabilidad, no vas a salir de ahí, porque por la culpa que sientes te vas a poder, probablemente vas a seguir en la relación, pero en el momento que tú te responsabilizas y dices, la estoy regando, la estoy metiendo las cuatro patas, me voy a ser responsable, es cuando tú decides terminar tu matrimonio, tu relación con tu pareja y dejar de andar a las escondidas o terminar la otra relación y vienes acá y dices, esto es lo que está pasando. Y yo creo que lo que tienes que entender, la más importante es que el amor de tu vida eres tú misma, eres tú mismo. La persona más importante acá eres tú. Y si tú estás buscando que alguien fuera de tu relación llene tus vacíos, llene tus espacios, te chulee, te diga los buenos días, te diga si ya comiste, ya cenaste, cómo estás hoy, y hasta sientas que te está adivinando el pensamiento y que sabe exactamente cómo te estás sintiendo, porque era lo que yo me decía, es que esta persona, o sea, me conoce de pe a pa y sabe exactamente cuando estoy triste, pero realmente creo que era como que eran tanto mis ganas de que alguien me validara, que alguien me amara, que alguien me quisiera, que yo me contaba todos estos cuentos. Creo que sin darme cuenta yo le daba todos estos tips, como estas clues, todas estas Ujú. ¿Pista? pistas, pistas de lo que me estaba pasando y luego ya me las decían. Entonces, creo que acá lo más importante es que tienes que voltearte y verte nuevamente, recuperar tu esencia y volver a verte y decir, todo lo que yo estoy buscando en otra persona, lo tengo aquí. Nada más que necesito rescatarlo, necesito volverme a ver, porque yo siempre les digo que cuando estás pasando por esto es como cuando tienes estos focos reflectores que usan para, como en un concierto. Entonces, en ese momento, todos esos reflectores están puestos en la relación, en la adrenalina, en todo aquello que te está dando aquella relación fuera de tu pareja, de tu matrimonio, o si tienes novia o novio. Y en el momento que tú le quitas esas luces a eso y te lo das hacia ti, tú te vuelves a tomar el control, porque entonces ya esta relación fuera de tu relación, esta infidelidad, este engaño deja de perder su magia, aparente magia, porque ¿cuántas veces hemos visto nosotros que alguien que sea infiel y que se vaya con aquella persona no vuelvan a caer en lo mismo que ya tenías? Es el Ujú. mismo patrón, se vuelve a repetir, es imposible que no vuelva a pasar. ¿Y por qué pasa esto? Porque nos estamos olvidando de quién realmente somos las que estamos ahí batallando con muchas cosas. Somos nosotras, somos nosotros. Sí. Entonces, quítate de la cabeza que porque te des la oportunidad con esta otra nueva persona en una infidelidad va a ser súper bonito y la magia y o sea, porque a esa persona solamente la conoces en los momentos buenos de ambos. Son ratitos. Los ratitos que se dan son amor, felicidad, no peleas, no nada.
o sea, es puro amor, pero en el momento que tú decides estar con aquella persona de tiempo completo, créeme que todo eso se termina. ¿Por qué? Porque estás poniéndole ese foco a la relación, a la adrenalina y no te la estás poniendo a ti. Entonces necesitas escogerte, necesitas volver a ti, amarte a ti y decir, ¿por qué diablos estoy buscando todo lo que ya tengo? Nada más es que es como ese diamante, imagínate ese Ujú. diamante bruto, o sea, que está ahí, que necesita ser pulido y necesita ser tallado y limpiado y todo eso para que vuelva a resplandecer y vuelva a brillar. Y a veces solamente se pule con esos golpes, ¿no? Sí, Con esos golpes de... literalmente, es de la manera que rompiéndonos con el pico y es realmente como llamo a lo bonito que hay dentro de nosotros. Pero muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Nos puedes dejar todas tus redes sociales, por favor? Claro que sí. Me encuentran en TikTok, me encuentras como Verónica Aranday Life Coach y también en Instagram, nada más que sería Verónica-Aranday-Life-Coach. Es donde me puedes encontrar y ahí están la liga para mi página de Sherpa, donde si gustas agendar una sesión conmigo, mándame un mensaje, créeme, a mí me encanta platicar con las personas, me gusta que me cuenten su historia. Um, Siempre contesto, a veces me tardo un poquito porque tengo mi trabajo de tiempo completo, pero siempre me gusta contestar. Entonces ahí son los lugares donde me puedes encontrar y súper importante en mi página del directorio hasta el final hay un regalito súper bonito que se llama De regreso a tu esencia. Es un libro de trabajo que trae muchos ejercicios, muchas reflexiones que hice con todo el cariño. Yo sé que está muy enfocado hacia las mujeres, pero también un hombre lo puede hacer, o sea, no tiene nada que ver si eres hombre o mujer, pero ahí está la foto de una chica, entonces no te vayas a intimidar porque ves una chica, pero los ejercicios están dirigidos para ambos, entonces espero que te des el tiempo de ir a descargarlo. Ese regalito está dirigido a cualquier persona que esté pasando por un momento de infidelidad o para alguna situación especial. Sí, ok. Es para amor propio, es para recuperar tu amor propio. Y tú Ok, sabes que una vez que recuperas eso, recuperas todo. sí, 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 totalmente. Ay, pero pues muchísimas gracias por tu vulnerabilidad, por contarnos cosas o sea, yo agradezco mucho esa parte porque es difícil, ¿no? Es difícil. Todos lo vivimos como muy en silencio, ¿no? Yo lo viví mucho con mi ansiedad. No quieres que nadie se entere, ¿no? No quieres que nadie lo sepa. O sea, quisieras como cavar un hoyo, meterlo ahí y tapar el hoyo y que nadie, nunca, nunca, nunca lo sepa, ¿no? Y cuando te atreves a contarlo, y digo, es como lo mismo que nos pasó con Esther, ¿no? Cuando ella se atrevió a contar su historia y entonces dices, "Ah, no soy la única. No manches, a alguien más le pasa lo mismo, ¿no? Alguien más está pasando por lo mismo, alguien más se siente, ¿no? Como yo me siento. Y ella ya está, ¿no? Ya lo está superando, ya está restableciendo su matrimonio, qué padre, ¿no? Y si eso es lo que quiero, o sea, entonces voy hacia allá, ¿no? Es eso lo que yo quiero. Eh, es muy reconfortante saber que alguien, ¿no? Pasa por esto y nos permite ayudarnos, ¿no? A transitar esa parte del camino, a ir poco a poco, ¿no? Encontrando respuestas, ¿no? Esas respuestas que en ese momento nosotros no tuvimos, pero que ahorita tú con tu experiencia nos vas contando las cosas que nos han ido como momentos, ¿no? Que dices, wow, o sea, sí, no me había dado cuenta de tal vez esto, ¿no? De entender este tipo de cosas. Yo lo agradezco muchísimo porque quiero que justamente mi audiencia se dé cuenta de no están solos. O sea, no están solos, sea tema de ansiedad, sea lo que estés pasando, lo que te esté generando la ansiedad, no estás solo, ¿no? Hay personas que te pueden apoyar a liberarte de toda esa carga, ¿no? De esas emociones tan densas que estás pasando.
Entonces, nuevamente darte las gracias, Vero, por este espacio, por contarnos estas dos caras, ¿no? De la infidelidad, por ser tan vulnerable, ¿no? Y por el regalo. Entonces, porque eso también yo sé que les va a servir muchísimo a quienes lo hagan, ¿no? Porque justamente hablas de amor propio. Y No, si al quisieras dejarle, contrario. No, nada más que gracias, sí, gracias a todos por tomarse el tiempo de escucharme, créeme que cada vez que yo cuento mi historia, me sano y afortunadamente mi esposo me apoya en lo absoluto. hermoso. Él me dice, sí, o sea, él me apoya y me dice, cuéntala, hay personas que lo necesitan escuchar, tal vez hay esposos que están en la misma situación que yo, que se están haciendo de la vista gorda y no quieren afrontar lo que realmente, porque eso lo vivimos nosotros. O sea, él había momentos en que él se lo imaginaba, pero prefería decirse, se le va a pasar. ¿Por qué? Porque no quería afrontar el problema. Mm, Entonces, él dice, o sea, hay personas que necesitan sí, escuchar esto, que necesitan tomar las riendas de su matrimonio, de su vida, y qué bueno que tú eres valiente para salir y contarlo. Entonces, digo, no sé si es valentía, pero es mis ganas de acompañar a quien esté pasando por eso, que acá conmigo no te voy a enjuiciar, no te voy a, ¿me entiendes? Si ya lo estás haciendo, si estás a punto de hacerlo, si estás cargando, si ya terminó la relación y estás cargando con la culpa, la ansiedad que no te deja avanzar, porque esa es otra cosa, o sea, mientras no te liberas de esto y no te perdonas, porque acá era, creo que lo que a mí más me costaba era perdonarme. No me podía perdonar, no podía perdonar que haya permitido tanto y que haber dañado a tantas personas. Entonces, pues gracias por el espacio, gracias por la invitación. Ha sido un verdadero placer conectar con toda tu audiencia. gracias, Vero. Y por experiencia propia les puedo decir que sí, todo lo que dice Vero es verdad. Ella es una mujer muy compasiva, entonces, o sea, en el sentido de que no va a haber juicio, ¿no? Eso es lo bello, ¿no? De cuando has pasado por esta experiencia, que es como no te voy a juzgar, ¿no? No como otro especialista, o puedo decir realmente lo que estoy sintiendo, puedo ser honesta, me explico, porque hay veces en las que nos quedamos callados, ¿no? Porque ¿cómo le cuento esto a alguien? Y peor a alguien que no conozco, ¿no? Entonces, qué va a pensar él, ¿no? Y nos enjuiciamos nosotras. Buscando la ayuda, a veces somos también nosotros los que mismos nos vamos enjuiciando, ¿no? Y es bello cuando puedes ir con una persona que te dice, uy, tranquilo, ¿no? Mira, sí, yo pasé por lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es lo bello de nuestra profesión, ¿no? Que cuando, como lo vivimos, podemos ser tan empáticos y tan comprensivos, ¿no? Que sabemos el, el estigma que a veces hay, ¿no? El saber que, híjole, te entiendo tan perfectamente bien porque hay una parte de mí que se sintió igual, Sí. ¿no? Y que no te estoy juzgando porque juzgarte a ti sería juzgarme a mí. Volver a lo mismo otra vez y volverme a enjuiciar. O sea, en los últimos, ¿qué te diré? Yo creo que como 10 días me he leído mi historia un montón de veces en diferentes caras. O sea, he escuchado mi historia un montón de veces y la gente me dice, las personas me dicen, te estaba escuchando hablar y es lo que yo estoy sintiendo. Es lo que, o sea, eso fue lo que me hizo conectar contigo, porque parecía como si yo estuviera hablando y yo les decía, es que yo leía tu historia y era como si estuviera leyendo mi historia nuevamente, pero con diferentes personajes, diferentes caras, pero es literalmente lo mismo. Entonces es lo que hace sentir segura a las personas de poder venir acá y decirme sin ver las caras de, ay, Dios mío, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué te pasa? O sea, sí me entiendo, o sea, porque Sí, una de ellas me decía, o sea, hasta mi terapeuta me puso la carota cuando yo le dije lo que estaba pasando. Entonces es como que, o sea, yo te estoy contando y tú como diciéndome, sí, yo sé, te entiendo, o sea, así se vive esto, o sea, entonces cero juicios, mucha empatía, mucho amor, mucho entendimiento y muchas ganas de acompañarte y que esto que yo viví lo puedas trascender en tiempo más rápido de lo que yo lo hice.
Entonces creo que es más que nada acá la meta de nosotros, de que ya sabemos exactamente cómo se está sintiendo, las herramientas que vas a necesitar, qué necesitas llevar en tu mochila, qué necesitas sacar de tu mochila. Entonces por eso te podemos acompañar y llegar mucho más rápido allá a la cima donde tú quieres llegar. Mil Creo que eso veces. es lo que nos hace únicos como Sí, Sherpas. sí. Mil gracias, Vero, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, gracias, Julie.